Imponente es tu nombre, soberano, invencible, Salvador, asombroso, Rey eterno. Muy bien. Están todos cambiados. Y cuando oía a su pastor, no reconocía a su pastor con colita, con barba. Dije, es un beduino que viene caminando ahí. No, es el pastor Will. ¿Cuántos aman a sus pastores? ¿Sí? Muy bien. Qué gusto poder estar aquí. La verdad que nos sentimos en casa, aquí en Arde. Como ya saben, estamos con nuestra familia, con mi esposa, con mis hijos, y me acompaña mi madre también. Así que le damos un aplauso, por favor, de honra. Muchas gracias. Y estuvimos tomando unos días de descanso, de vacaciones, y justo logramos concordar con este fin de semana. Así que estamos muy contentos, muy felices, porque lo que Dios agenda es mucho mejor que lo que nosotros agendamos. ¿Cuántos creen que es así? Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, así que estamos muy contentos por lo que el Señor va a hacer en esta tarde. Amén. Yo tengo mucha expectativa de lo que Dios nos va a hablar. Cuando Wilson me habló acerca del tema, yo me alegré mucho, porque siempre que uno va a predicar a una parte, cuando uno ministra en una iglesia local y tiene la oportunidad de salir itinerantemente a diferentes otras congregaciones, uno siempre trata de predicar sus bestsellers, o sea, quedar así con una buena impresión. Y dije, bueno, algo tengo que... Pero gracias a Dios, lo que he estado predicando ha sido muy de acuerdo a lo que ustedes están viendo como serie. Así que vamos a pedir al Señor que Dios nos hable en esta mañana. Y que Dios nos dé luz a través de su palabra. Amén. Así que acompáñenme, por favor, a Ezequiel 39:29. Mi esposa habló en esta mañana acerca de la importancia de buscar a Dios, acerca de la relevancia que tenemos que tener como personas en nuestro diario vivir, en nuestras fuerzas, en nuestros tiempos, para buscar el rostro, para buscar a Dios. Y yo quiero enfocar esta enseñanza en qué es lo más importante buscar de Dios. Ustedes saben que podemos buscar diferentes manifestaciones de Dios. Cada uno de los que estamos aquí llegó a la iglesia porque fuimos atraídos por algo. Quizás viniste porque estabas en tu peor momento y el Señor te sanó. Quizás estabas en una opresión. Quizás estabas sometido o metido en una depresión y algo hizo, una palabra, un canto, una canción, un post de internet. ¿Cuántos creen que Dios ocupa internet también para bendecirnos? Algo nos hizo traer vida y luz y fuimos atraídos. Pero yo quiero hablar en esta tarde de uno de los aspectos más importantes de la búsqueda de Dios, y está en Ezequiel 39:29. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: nunca más esconderé mi rostro de ellos, pues derramaré mi espíritu sobre el pueblo de Israel. Yo, el Señor soberano, he hablado. ¿Y cuánto le gustan cuando Dios le pone la firma a los versos? Siempre he creído que toda la palabra es inspirada por Dios, ¿verdad? Pero cuando Dios dice, yo, el Señor soberano, he hablado, cuando dice yo soy el que digo esto, es porque Él quiere que prestemos atención a lo que está diciendo. Es porque es muy importante, es muy relevante. Y en estos versos se deja ver una de las mayores verdades como creyentes, que el rostro de Dios no está tapado para nosotros. El rostro de Dios no está escondido para nosotros, sino que el rostro de Dios está descubierto para cada uno de nosotros. Nunca más esconderé de ustedes mi rostro, pues he derramado mi espíritu sobre el pueblo de Israel. He derramado mi espíritu sobre mi pueblo. ¿Cuántos saben que somos su pueblo escogido? En otras palabras, el rostro de Dios es revelado en el derramamiento del espíritu. Si rechazo el derramamiento del espíritu, si rechazo las manifestaciones del espíritu, estoy rechazando el rostro de Dios. Hay mucha gente que de la sana doctrina que le gusta escuchar una buena palabra, pero cuando alguien empieza a hablar en lenguas o cuando alguien se empieza a hacer una expresión de Cristo en la tierra, como que ya se puso un poquito mucho, ¿verdad? Pero cuando nosotros rechazamos las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra vida, estamos rechazando el rostro de Dios.
Estamos rechazando qué es lo que Dios quiere mostrar. Y quiero que podamos ver a través de la palabra qué es el rostro de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está tratando de decir cuando dice: ya no voy a esconder más de ustedes mi rostro, sino que voy a revelar mi rostro a través del Espíritu Santo, a través del derramamiento del Espíritu Santo? Cuando tenemos tiempo de adoración como el que acabamos de tener, cuando vemos una sanidad, cuando vemos una provisión, cuando vemos algo de la mano de Dios, no es otra cosa que el derramamiento del Espíritu Santo sobre su iglesia para revelarnos no la obra que está haciendo, sino para revelarnos quién está detrás de esa obra. Para revelarnos qué es lo que Dios nos quiere mostrar. Y por eso empiezo diciendo: todos nos identificamos al principio con algo que Dios hizo. Todos nos identificamos al principio cómo Dios me tocó, cómo Dios me sanó, cómo Dios sanó a mi mamá, cómo Dios me restauró, cómo Dios restauró mi matrimonio. Esa es la forma de que Dios nos atrae. Las señales, los milagros no es otra cosa para que Dios está llamando su atención a su pueblo. Está diciendo: hey, yo estoy aquí. Entonces, Dios nos dio esta promesa que combina las dos más grandes experiencias del creyente: el derramamiento del Espíritu Santo y un encuentro cara a cara con Él. ¿Cuántos quieren ver a Dios cara a cara? ¿Y cuántos saben que esa expresión quizás muchas personas la van a poder tener físicamente, pero ver a Dios cara a cara va mucho más allá que una expresión física? Levantar las manos y adorar al Señor va mucho más allá del acto mismo de adoración que estamos haciendo en este momento. Como Will decía, cuando entró a ese lugar y había la presencia de Dios, había una escalera que tocaba el cielo y tocaba la tierra. Creemos que cuando adoramos al Señor hay una conexión entre el cielo y la tierra, y nosotros simplemente vemos gente levantando la mano, vemos gente adorando, derramándose, pero en el mundo espiritual podemos ver una conexión. Y cuando podemos entender eso, nuestros ojos son abiertos a través de la fe a lo que Dios quiere ver y lo que Dios nos quiere mostrar. Ahora, no toda la gente pueden percibir esto. Jacob, cuando tuvo el encuentro más poderoso de su vida, cuando la gloria de Dios los tocó, después que terminó dijo: este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. La presencia de Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Y muy comúnmente podemos ver en cualquier iglesia una persona llena del Espíritu Santo y la otra persona al lado chequeando su Facebook. Una persona llena que está recibiendo todo lo que Dios tiene para ella, y la otra persona viendo cuánto queda de la reunión porque ya tiene hambre. El rostro de Dios se revela a todos, pero no todos pueden percibir su rostro a través de sus manifestaciones. El común de la gente, y me incluyo en eso, nos quedamos fijos en los efectos de la tormenta y no podemos ver a quién se refleja en la nube. Nos quedamos fijos celebrando lo que Dios hizo y no entendemos o no se nos revela qué es lo que Dios nos quiere mostrar con esa muestra de amor. Cuando Dios te provee, ¿a cuántos de los que están aquí Dios los ha provisto de algo? Todos los que estamos aquí. Cuando Dios te provee, lo poderoso y lo majestuoso no es la provisión en sí, sino es que el proveedor del cielo y de la tierra está a la atención tuya, está al cuidado tuyo, y lo poderoso no es la provisión, sino lo poderoso detrás de eso es diciendo: de Él proviene todas las cosas. ¿Qué es lo que quiero infundir en esta tarde? Que cuando vemos manifestaciones de Dios, cuando vemos manifestaciones de amor de Dios con sus hijos, necesitamos ver qué es lo que apunta a esa señal. Cuando vamos manejando y llegamos a un signo pare o llegamos a una intersección, ¿qué es lo más importante, la señal o lo que apunta a la señal? Si yo veo el letrero por sí mismo es un pedazo de fierro y un pedazo de lata, pero donde apunta la señal es lo importante, lo que me quiere decir esa señal. De la misma forma, cuando Dios
te da algo, cuando Dios te sana, cuando Dios te libera, cuando Dios te abre los ojos, cuando Dios te provee. Lo importante no es lo que hizo, lo importante qué es lo que quiere decir esa señal. Lo importante es a dónde está apuntando lo que Dios está haciendo en ese momento. Y todos nosotros al principio respondemos a las señales, respondemos a sus obras, respondemos a los hechos de Dios. Pero mi hermano, mi hermana, amigo querido, eso no es todo. Hay mucho más atrás de esa señal. Hay mucho más atrás de esa manifestación del amor y del poder de Dios sobre tu vida. Necesitamos entender, que Dios nos dé la capacidad de entender y de discernir cuáles son las señales que Dios nos está dando. Desde mi adolescencia, Dios trabajó conmigo con señales. Cuando yo le dije que cuando quería saber quién iba a ser mi esposa, se me era muy difícil para mí, porque era muy atractivo en ese momento. Entonces, muchas... ¿por qué se ríen? Mire, era hijo de pastor, músico y lindo. No, chileno me decía, campeón de América. No, entonces, desde chiquitito yo le hice una promesa a Dios. Le dije, Señor, yo quiero que mi papá se dé cuenta quién es mi esposa. Él nunca, mi mamá siempre me hablaba, me decía, mira, sí, es así, esa no termina con ella. Mi mamá me decía, no, termina con ella, yo la restauro, no te preocupes. No. Y cuando tenía 19 años, ya estaba en el Instituto Bíblico, estábamos en Dallas, mi papá nos van a ver un día y yo invito a un grupo de amigos a ver a mi papá que iba a predicar en una iglesia. Terminamos de la iglesia, los invitamos a todo el departamento a comer y después que se van todos, mi papá me dice, esa niña me gusta para ti. Nunca me había dicho nada. Cuando él me dice, esa niña me gusta para ti, mi espíritu salta y me acuerdo lo que yo le había prometido al Señor a los 14, 15 años. Ahora, lo primero que le dije, a ver, aclárame cuál niña, porque había mucha en esa cena. Esa es la que... ok. Y se lo digo delante del Señor. Fue un día viernes, yo le dije, Señor, de aquí al lunes tengo que saber si yo tengo alguna chance con esta niña y si no, voy a buscar por otro lado. Y le fui pidiendo señales, y él me fue dando señales. Fue tanto, yo creo que el amor que Dios tenía por mí a una señal, que el lunes Toti se me declaró. No aguantó tanta belleza, no aguantó tan... lindo, ungido, flaquito en ese tiempo. Ella se me declaró, ya después entendiendo, ella me dijo, yo estaba jugando contigo en ese día, y cuando tú me dijiste, no, Dios me habló, ahí me hizo clic y Dios ocupó eso para juntarnos y nunca más separarnos. Pero lo que te quiero explicar con esto no fue simplemente la seguida de señales, sino que así Dios fue tratando conmigo. Pero a medida que fui creciendo, que fui conociendo al Señor, yo creía que Dios me iba a seguir hablando por señales. Y hubo un momento que necesité tomar una decisión y dije, Señor, dame una señal, nada. Dame una señal, nada. Nada, o sea. Yo decía, Señor, y ahí entendí el pasaje de Isaías cuando dice, no traigas a memoria las cosas antiguas, ni traigas a memoria las cosas del pasado, porque yo estoy haciendo algo nuevo. Siempre he predicado ese verso, que Dios va a sanar nuestro pasado, que Dios va a hacer borrón y cuenta nueva de nuestro pasado, de las malas cosas que pasamos, para hacer algo nuevo. Y claro, es una verdad y es un principio bíblico. Pero en ese tiempo, para esa circunstancia, entendí que ese verso no habla solamente de las cosas malas, está hablando de las cosas buenas también. Y yo entendí algo, nunca se te tiene que olvidar lo que Dios hizo, pero sí se te tiene que olvidar la forma que la hizo. Porque la forma que la hizo puede crear un patrón en cómo tú te relacionas con Dios y puede limitar una nueva forma de que Dios te quiere hablar. Jesús nunca hizo un milagro igual.
nunca hizo una sanidad igual. A uno le dijo párate y camina, a otro escupió, hizo barro y le puso en los ojos. Porque siempre Dios nos ha hablado así, no significa que Dios nos va a hablar así en este momento. Todo lo nuevo que Dios tiene para ti siempre viene de una nueva forma como Dios te va a hablar. Y el relacionarnos simplemente con los hechos de Dios nos limita a ciertos aspectos de Dios, nos limita a ciertas manifestaciones de Dios. Pero cuando entiendo que el Dios que sirvo es más poderoso que lo que Él hace, es cuando se me revela realmente lo que Dios puede hacer y lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántos saben que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Yo siempre creí que para que algo fuera de Dios necesitaba tener esos 3 ingredientes: bueno, agradable y perfecto. Aún lo predicaba así, pero hoy entiendo que son grados. No entiendo que es algo que, por ejemplo, ¿cuántos solteros hay aquí? Hay poquitos. Bueno, los poquitos que hay, levanten la mano, mírense entre ustedes, por favor. La voluntad de Dios para tu vida, escúchame bien, es progresiva. Es buena, es agradable y llega un momento que va a ser perfecta. Pero no trates de tener todas las cualidades en una cosa. No trates de tener la casa lista, el crédito, el auto listo para casarte. Cásate y Dios va a abrir las puertas. Haz el camino y Dios va a hacer camino. Pon el pie y Dios va a hacer el camino por ti. La voluntad de Dios para tu vida y para mi vida es progresiva. Se lo confirmo con este verso: la gloria postrera es mayor que la primera. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. Bueno, agradable y perfecto. Hay muchos de nosotros que estamos en la primera, hay muchos de nosotros que estamos en la segunda, y hay gente que ya tiene todo resuelto y está viviendo la plenitud de lo que Dios tiene para ellos. Lo importante es que si nos permanezcamos en el camino, lo importante es que nos mantengamos fieles para que Dios se pueda seguir revelando. Cuando Dios dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a no dice que la va a terminar, dice que la va a perfeccionar. Significa que lo que Dios te da, Dios lo puede perfeccionar. Significa que los frutos que están dando pueden ser mejor aún. Significa que lo bueno que estás haciendo para Dios, los tiempos de intimidad que estás tomando para Él, las ofrendas que estás dando, lo que estás entregando para Dios, puede ser mayor, puede ser más. Lo que tendemos a hacer es, cuando ya tenemos una cierta estabilidad, mantenernos y conformarnos. Pero lo que Dios quiere hacernos es que vayamos de gloria en gloria. Hay muchas veces que no entendemos por qué Dios sacude y nos derrumba todo. Es porque Dios quiere que hagamos algo nuevo y mejor. Hay veces que decimos: ¿por qué permitiste esto? Necesitamos entender a dónde apunta lo que Dios está haciendo en ese momento. Muchas veces cuando Dios pasamos tiempos de quebrantos y tiempos de proceso, es simplemente para que aprendamos a depender de Él. Es para que nos doblemos nuestras rodillas una vez más y digamos: Señor, ¿y ahora qué hago? Hemos visto tanto la mano de Dios en nuestra vida que hemos perdido la capacidad de preguntarle otra vez a Dios por dónde es, qué camino tomar, dónde voy a seguir. Buscamos no solamente sus obras, buscamos no solamente sus beneficios, sino que buscamos su rostro. La Biblia dice que la gloria de Dios se revela en el rostro de Jesús, en la faz de Jesús. Cuando cantamos y decimos: Señor, muéstranos tu gloria, estamos diciendo: Señor, muéstranos a tu Hijo, muéstranos a Jesús. Y creo que Dios nos quiere llevar como iglesia a transicionar, no solamente a venir y adorarlo por sus obras, porque es bueno hacerlo, sino que venir y adorarlo en un nuevo nivel, de verlo cara a cara, de ver su rostro, de ver sus ojos, de ver lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Dios se quiere revelar. Salmo 103, 7, mire lo que dice. Salmo 103, 7, la NBI. Dice: dio a conocer sus caminos a Moisés
y reveló sus obras al pueblo de Israel. Dio a conocer sus caminos a Moisés y reveló sus obras ¿a quién? Al pueblo de Israel. Moisés, como ninguna otra persona, tuvo una revelación del rostro de Dios mayor. Y escúcheme bien, Dios a todos nos revela sus obras. A todos nos revela sus hechos. A todos los que estamos aquí Dios nos puede sanar, prosperar, liberar y restaurar. Pero no a todos le muestra sus caminos. Solo a la gente que toma el tiempo para ver lo que hay detrás de una obra. Para ver lo que hay detrás de un destello de su amor en expresión de sanidad, de libertad o de prosperidad. Y necesitamos entender y creer que Dios nos quiere llevar a ese nivel. Porque mi hermano, Dios ya te reveló sus obras. Dios ya fue bueno contigo. Nosotros no creemos en la fidelidad de Dios porque leímos un libro que habla acerca de la fidelidad de Dios. Nosotros sabemos que Dios es fiel porque Dios ha sido fiel con nosotros. Nuestras experiencias determinan lo que creemos o lo que no creemos. Pero lo que sí estoy claro que Dios nos quiere llevar un poco más allá. El lugar favorito de Dios no es otra cosa que estar cara a cara con nosotros. Hay tantas veces que ni siquiera tenemos que pedir nada. Hay tantas veces que ni siquiera tenemos que hablar. Hay muchas veces que decimos, Señor, háblame, 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 háblame. Y cuando oramos, solamente tú estás hablando. Y no dejamos que Él nos hable. La Biblia dice que los que oyen su voz, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Y me gozo tanto cuando veo gente que se levanta para adorar al Señor, nuevos ministerios. Pero estoy convencido que lo que Dios anda buscando es gente que le preste sus oídos y no solamente su voz. Cuando comencemos a oír lo que Él quiere oír, nuestras canciones van a cambiar, nuestras predicaciones van a cambiar, nuestra manera de relacionarnos con las personas van a cambiar. No podemos quitarle el valor a nuestros encuentros con Dios. No podemos menospreciar nuestros tiempos de oración con Dios, porque los tiempos de oración, de intimidad y de adoración es donde el rostro de Dios es revelado. Y la triste realidad es que muchos se satisfacen solo con lo que Dios hace, solo con lo que Él me puede dar, y a muy pocos le preocupa quién es. Pero mi hermano, esta preferencia tiene un costo a largo plazo. Muchos hemos perdido el propósito por el cual fuimos creados al poner nuestra mirada simplemente en los hechos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando ponemos nuestra mirada en los hechos de Dios, ¿qué pasa o qué va a pasar cuando Dios no te responda? ¿Qué va a pasar cuando Dios no te prospere? ¿Qué va a pasar cuando Dios no te dé lo que le estás pidiendo? ¿Vamos a parar de adorar? ¿Vamos a parar de venir a la iglesia? ¿Vamos a parar de dar nuestro diezmo? ¿Vamos a parar de ser generosos con nuestras ofrendas? El fomentar una relación con los hechos de Dios, cuando los hechos de Dios se detengan, nuestra relación con Él se va a detener. Cuando Dios pare de prosperarnos, nuestra boca se va a callar. Pero cuando desarrollamos una relación con el rostro de Dios, te responda o no te responda, yo sigo levantando mis manos. Te hable o no te hable, yo sigo orando. Te dé o no te dé, yo sigo dando lo que me corresponde. ¿Por qué? Porque no es solamente por lo que Él hace, no es solamente por lo que Él hizo, es porque conocemos quién es. Conocemos su naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? Cuando le tapó a Moisés y dijo, voy a hacer pasar todo mi bien sobre ti. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Es bueno. Es bueno. Si podríamos resumir la naturaleza de Dios, si Él es misericordioso, si Él es fiel, si Él es bondadoso, si Él es pasivo, yo creo que podríamos decir, Dios es bueno. Dios siempre es bueno.
Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece siendo fiel. Aunque nosotros, escúcheme bien lo que le voy a decir, aunque nosotros no lo entendamos, Él nos sigue escuchando. Aunque nosotros no le estemos dando a la tecla correcta, Él sigue escuchando nuestra adoración. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. No nos conformemos simplemente con adorar, expresarnos y relacionarnos con lo que Dios hace, porque a la larga nos va a llevar a vivir una vida monótona y religiosa. Pero cuando entiendo que Dios se quiere revelar, el derramamiento del Espíritu, en el derramamiento del Espíritu se revela el rostro de Dios. No esconderé más de ustedes mi rostro. ¿Por qué? Porque he derramado mi Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros. Juan 5:3, San Juan 5:3, voy a leer la Reina Valera. Es un pasaje que todos conocemos, el estanque de Betesda. Dice: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, para que un ángel descendiera de tiempo en tiempo al estanque y agitara el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años, diga conmigo 38 años, que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Qué le respondió? Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. ¿Cuántos saben que Jesús tenía humor? ¿Qué le costaba decir levántate y anda? Pero dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Porque él sabía que era día de reposo. Y él sabía que los fariseos estaban mirando. Si usted sigue leyendo el verso, todos se enfocaron en que él levantó el lecho, porque nadie podía hacer nada en el día de reposo. Nadie se fijó en que el hombre después de 38 años había sido sano. Todos se fijaron en el detalle religioso, que no podía levantar el lecho. Pero a Jesús lo quería hacer así. Si hubiese evitado un bochorno o tantos problemas, si le hubiese dicho: levántate y anda nomás. Pero le dijo: levanta. Me imagino que también aprovecha, levanta ese lecho traposo que lleva 38 años en el piso, que no te va a servir para nada, y sígueme. Escúcheme bien. Ese lugar era famoso porque un ángel bajaba y agitaba el agua. Una señal de Dios, algo sobrenatural de Dios. El que entraba al instante después que agitara el agua era sano. Este hombre llevaba 38 años. Cuando bajaba el agua, el ángel, ¿quién me puede meter? Nadie lo metía, porque el que lo iba a meter dijo: no, perdóname, pero yo quiero ser sano. 38 años postrado, 38 años con sus sueños cortados, 38 años infructuoso, 38 años sin disfrutar la vida, 38 años sin poder vivir la plenitud de Cristo en su vida. Todos estaban tan enfocados en la señal, todos estaban tan enfocados en lo sobrenatural del ángel, todos estaban tan enfocados en ser sano, en recibir sanidad, que nadie se percató que el sanador estaba caminando en medio de ellos. Nadie se percató que el sanador estaba. Jesús mismo le estaba diciendo: ¿quieres ser sano? Y le dijo: pero Señor, méteme al agua. ¿Por qué te voy a meter al agua? Porque voy a ocupar un hecho antiguo para hacer una sanidad nueva. Si vivimos simplemente asombrados por los hechos de Dios, ¿vamos a vivir una buena vida? Porque si tenemos gratitud en nuestro corazón, Dios nos va a seguir bendiciendo. Pero ¿cuántos creen que hay un nivel superior? Hay un nivel mayor. A todos Dios le revela sus maravillas.
celebramos cuando alguien es sanado y gloria a Dios, pero cualquier persona puede ser sanada. Cualquier persona puede recibir un milagro porque no depende de ellos, depende del Señor. Pero el relacionar íntimamente una interacción con el rostro de Dios, no me importa si me sana o no me sana. No me importa si me habla o no me habla. No me importa si me da una señal o no me da una señal. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé quién es el Señor. Yo sé quién es porque yo conozco a Dios. Cuando David se enfrentó con el gigante, todos los que estaban ahí, nadie se podía ver cómo lo iba a derrotar. Pero ¿qué fue lo que dijo David? Yo conozco a mi Dios. ¿Quién se atreve a enfrentar a los escuadrones del Dios viviente? Los que conocen a Dios, cuando hay un problema, lo ven como una oportunidad para que Dios se pueda manifestar. Mi hermano, como decía mi esposa en la mañana, el conocer a Dios es lo mejor que nos puede pasar. Es nuestro mejor tiempo invertido. El estar aquí sentado es escoger estar en el mejor lugar. Es mejor estar un día en su presencia que 1000 fuera de su presencia. Estamos en el mejor lugar. No nos enfoquemos simplemente en lo que Dios hace, sino levantemos nuestra mirada y veamos su rostro. En Salmos dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Solamente el mirar el rostro de Dios trae aliento a nuestra alma. Salmo 105 en el verso 4 es uno de mis pasajes preferidos. Salmo 5:4 dice: buscad a Jehová y su poder, y buscad siempre su rostro. Diga conmigo: buscad siempre su rostro. No dice que no tenemos que buscar al Señor y a su fuerza o a su poder. Necesitamos adorar esas cosas. Necesitamos, usted sabe que alabanza es exaltar a Dios por lo que Él ha hecho. Eso necesitamos hacerlo. Alabanza y adoración no son canciones rápidas y canciones lentas. Pero cuando me meto a adorar a Jesús, a adorar al Señor por lo que Él es y no por lo que Él hace, nuestra vida completa va a cambiar. Nuestra vida completa va a cambiar. Porque haya o no haya, yo sigo adorando al Señor. Esté sano o esté enfermo, yo sigo adorando al Señor. Pablo decía: he sabido vivir con escasez y he sabido vivir con abundancia. ¿Por qué? Porque sabía que Él todo lo tenía en Cristo Jesús. Y necesitamos que se nos revele. Y creo que esta serie les va a ayudar mucho para realmente entender lo que Dios quiere para nosotros como iglesia. ¿Cuántos saben que a medida que vamos conociendo al Señor, vamos creciendo en el conocimiento de Él? Y ya no somos simplemente niños que solamente reciben leche, sino que vamos comiendo alimento más sólido y vamos recibiendo más revelación de parte del Señor. Y creo con todo mi corazón que Dios está llevando a esta iglesia y con las personas que lo está permitiendo relacionarse, es simplemente para nutrir esta iglesia. Y hay mucha gente que llegó aquí, que en otra iglesia era líder y se ha tenido que sentar y ha tenido que meterse a los corderitos y a los... cuando dice ovejita y corderito, es como la ovejita flaquita, los corderitos más gorditos, ¿no? Pero no sé por qué se me imagina así. Pero Dios te trajo en este lugar para nutrirte. Dios te trajo a esta casa para nutrirte. Dios te trajo a esta casa para que venga lo que venga, tú sepas cómo enfrentarlo, sepas cómo hacerlo. Y lo más importante es que aprendamos a buscar su rostro, a buscar su presencia. La primera vez que yo experimenté la gloria de Dios, inmediatamente vino convicción de pecado a mi corazón. Inmediatamente dije: Señor, yo ya no puedo hablar como estoy hablando, ya no puedo caminar como estoy caminando, yo necesito cambiar. La única forma de ser transformado es contemplando el rostro de Dios. Contemplando el rostro de Dios. Contemplando el rostro de Dios en la faz de Jesucristo. Contemplando la gloria de Dios
es la única forma que vamos a ser transformados. Y los tiempos de adoración en este lugar van a ser tan intensos que mientras estén adorando va a venir gente y va a decir: necesito confesar este pecado, necesito decir lo que estoy pasando. Y Dios va a comenzar a traer sanidad, va a comenzar a limpiar nuestra mala conciencia, va a comenzar a llenar nuestra vida de un nuevo despertar, de hambre por su presencia. ¿Puede decir eso conmigo? Hambre por su presencia. Cuando estamos hambrientos de su presencia, no importa quién esté dirigiendo. Cuando estamos hambrientos de su presencia, no importa qué canción estemos cantando. Cuando hay algunos que entran por ahí y dicen: está ministrando ese, no, me voy a ir a tomar un café mejor, y después entro a la prédica. Cuando hay hambre por su presencia, no, lo importante no es lo que pasa aquí, lo importante es lo que pasa ahí. Necesitamos relacionarnos. Y hay dos formas de reaccionar ante la gloria de Dios. Podemos ser quebrantados y tener convicción de pecado, o nuestro corazón se puede enaltecer y enorgullecer más. Cuando Isaías entró al templo, ¿qué fue lo que hizo? Señor, perdóname porque soy un hombre de labios inmundos. Vivo en un mundo de labios inmundos. No puedo seguir igual. Si te sirvo, heme aquí. Aquí estoy. Yo no sé si ustedes han visto, pero cuando empieza ese verso, Isaías 6, que no tendría por qué hacerlo, pero lo hace por algo específico. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Cuál fue la respuesta a la convicción de pecado y a la santificación de Isaías? ¿Que Dios sanó a alguien? Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Yo no sé si usted conoce un poquito ya estoy terminando, si me pueden ayudar, muchachos. No sé si usted conoce un poquito, está familiarizado con el rey Usías o quién fue el rey Usías, pero fue uno de los reyes más prósperos del Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas 26:3 dice: de 17 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Dios, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. Adelántese conmigo, por favor, al verso 16. Segunda de Crónicas 26:16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Y entrando en el templo de Jehová para quemar incienso ante el altar del incienso. En ese tiempo solamente los sacerdotes lo podían hacer, no solamente los reyes. Entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, que se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, has pecado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incienso para ofrecer el incienso, se llenó de ira en su ira contra los sacerdotes, y la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y lo miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque cuando Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, para la cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Él fue tan fuerte, fue tan próspero, que se enalteció en su corazón y quiso hacer algo que no le correspondía. Cuando fue confrontado en el mismo templo,
su corazón se llenó de ira, su enojo se llenó. Si usted comienza a leer bien el verso y ve diferentes versiones, usted nota que la lepra no le salió cuando se enalteció su corazón. La lepra les brotó cuando se enojó contra el sacerdote. Dios lo hirió cuando su corazón se llenó de ira. Fue confrontado en la misma presencia, en el mismo templo. Se enalteció, se enojó y Dios lo hirió con lepra y hasta el día de su muerte murió. Y luego en Isaías da ese detalle en el año que murió el rey Usías. ¿Por qué lo hace? Porque yo creo que Dios quería que lo comparáramos. Usías entró al templo, fue confrontado con la gloria de Dios y su corazón se enorgulleció, se enalteció y Dios lo hirió. Isaías entró en el mismo templo, fue confrontado con la gloria de Dios y él cayó a los pies del Señor y dijo: Señor, perdóname porque soy inmundo de labios. Perdóname, no soy digno de recibir esta gracia, no soy digno de recibir esta presencia, no soy digno de recibir tanto amor. ¿Y qué fue lo que le respondió el Señor? Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con las tenazas, con el que tocó mis labios y dijo: ¿Ves? Este carbón te ha tocado y ahora tu culpa ha sido quitada, tu pecado ha sido perdonado. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré y quién irá por mí? Mi respuesta a la presencia de Dios marca mi destino. Mi respuesta a la gloria de Dios marca mi destino. Dios tocó a Usías y le dio lepra. Dios tocó a Isaías y sanó sus labios, purificó su conciencia y lo hizo en uno de los mayores profetas y una de las personas con mayor revelación en toda la Biblia. Mi respuesta marca mi destino. ¿Cómo vas a responder en la presencia de Dios? ¿Cómo vas a responder cuando vienes a la iglesia? ¿Cómo vas a responder cuando te presenten un nuevo desafío? ¿Cómo vas a responder en los pequeños detalles cuando tu pastor te invita a un curso? ¿Cómo vas a responder a la presencia de Dios? ¿Cómo vas a responder a lo cotidiano de la vida? ¿Cómo vas a responder cuando la gloria de Dios invada el lugar? Si usted después lea el verso en la casa, pero dice que la gloria de Dios invadió el lugar. Las faldas cubrían el templo, los quiciales de las puertas se estremecieron. Era tan fuerte la gloria de Dios que Isaías no tuvo otra forma que caer postrado y decir: Señor, yo no soy digno de esta gloria, yo no soy digno de recibir tanto amor, yo no soy digno de recibir tanta misericordia, pero la gloria y la gracia de Dios se revela a nosotros, extendiendo su mano y tocando a nuestros labios, con un carbón encendido, purificando nuestro corazón, purificando nuestra conciencia. Cuando antes el pecado había cauterizado nuestra conciencia, Dios viene con un carbón encendido a tocar para purificar y limpiar nuestra conciencia. Cuando tenemos un encuentro con la gloria de Dios, ya no vamos a lidiar más con los pecados que lidiábamos antes. Ya no vamos a lidiar más con los pensamientos que teníamos antes. Ya no vamos a lidiar más con las tentaciones que teníamos antes, porque yo he visto a Dios. Yo conozco su majestad, yo conozco el poder de su potencia, yo conozco lo que Él puede hacer. Buscad siempre su rostro. Buscad siempre su rostro. Y esta es la palabra para ti, arde. Buscad siempre su rostro. Venga quien venga, busquen su rostro. Venga el proyecto que venga, nunca pierdan la esencia de buscar siempre su rostro. Siempre su rostro. Siempre su rostro, porque las señales van a venir. Los resultados van a venir. Las sanidades van a venir como consecuencia de buscar su rostro. Señor, en esta tarde buscamos tu rostro más que cualquier otra cosa. Revela tu rostro, Señor. Revélanos tu rostro. Revélanos tu presencia. Revélanos tu presencia. Señor, yo te pido que tu gloria sea tan densa y tan fuerte aquí que ninguno quede indiferente.
no quede indiferente, Señor. Limpia nuestro corazón, limpia nuestros labios, limpia nuestros labios. Purifícanos, purifícanos.